El doctor José Manuel Mendoza Rangel es profesor e investigador titular de tiempo completo y exclusivo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es ingeniero civil por la Universidad Veracruzana, tiene una maestría en Metalurgia y Ciencia de los Materiales por el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y un máster en Innovación en las Técnicas, los Sistemas y Materiales de Construcción por el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción en Madrid, España. Recibió el grado de doctor en Ciencias con especialidad en Física Aplicada por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Cinvestav, Unidad Mérida. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2 y ha recibido el Premio de Investigación UANL 2020 en el área de Ingeniería y Tecnología y el Premio de Miembro Fellow 2021 de Alcompat Internacional. Se ha desempeñado como jefe del Laboratorio de Investigación de Materiales de Construcción del Instituto de Ingeniería Civil, además como coordinador académico de los posgrados de doctorado en Ingeniería con orientación en Materiales de Construcción y la maestría en Ciencias con orientación en Materiales de Construcción. Actualmente es líder del Cuerpo Académico Consolidado de Tecnología del Concreto, participando activamente en la divulgación técnica y científica en foros nacionales e internacionales del área de Ingeniería Civil y Materiales de Construcción. Colabora en asociaciones como Alcompat, RILEM Latinoamérica, el American Concrete Institute, el International Concrete Repair Institute y la American Society of Civil Engineers. Con ustedes, el doctor José Manuel Mendoza Rangel. Ok, doctor, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por ser el padrino del podcast, el capítulo 1. Y creo que vamos a iniciar con un tema bastante interesante sobre los retos de la construcción en México. Sí, así es. Bueno, primero agradecerte la invitación y de hecho el poder abrir estos capítulos, ¿no? Que seguramente serán de mucho interés para el público en general y pues que sirve de puerta y ventana, ¿no? Para que se conozca todo lo que se está haciendo, ¿no? Al respecto. Y efectivamente, yo creo que un tema importante que es de actualidad no solamente en México, sino a nivel internacional, es precisamente los retos que se están enfrentando en la industria de la construcción en diferentes aspectos. Por ejemplo, la parte sostenible, ecológica, tanto de las materias primas para construir como en los procesos constructivos, así como la solución de problemas tangibles y que son de mucho interés, incluso para los distintos gobiernos, llámese federal, estatal, que es, por ejemplo, la vivienda, ¿no? ¿Qué se puede hacer para solucionar estos problemas y que de alguna forma haya una integración de factores para que todo vaya fluyendo en una dirección y que solucione varios problemas al mismo tiempo? Sí, muchas veces hablamos de la parte contaminación y se asocia a los materiales, a la producción del cemento, ¿no? Sin embargo, la industria como tal tiene muchos retos, ¿no? La contaminación, pero también los materiales, la vida de servicio de las estructuras, la vida residual, la economía circular, etcétera, etcétera. Digamos que muchos conceptos que están involucrados dentro de los retos que tiene la industria, y me gustaría que usted nos pudiera comentar en algunos en los que actualmente usted esté, digamos que generando conocimiento, ¿no? Al respecto, sí, claro que sí. Sí, por ejemplo, hablando específicamente de materiales, ¿no? Es conocido que uno de los materiales más utilizados en la industria de la construcción es el cemento Portland como tal, pero también es conocido que es una industria bastante contaminante. Si bien es cierto que ya hay varios esfuerzos conjuntos entre cementeras a nivel mundial, aquí a nivel Latinoamérica está la Federación Interamericana del Cemento y el Concreto, la FICEM, que de alguna manera reúne a muchos cementeros y concreteros de Latinoamérica para establecer una hoja de ruta y establecer hasta dónde quieren llegar en la producción de clinker y cuánto CO2 se piensa bajar.
Entonces ya hay varios esfuerzos ahí al respecto desde el punto de vista de producción o de materia prima que se utiliza, para bajarle un poco a esa parte, ¿no? de contaminación. Pero también está la otra parte con la que se elabora el concreto, que son los agregados, que finalmente también vienen de la explotación de bancos y que pues de alguna forma también afecta al entorno natural de las ciudades, ¿no? Entonces, a ese respecto, ya hay algunos esfuerzos, hay algunas investigaciones. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en conjunto con el CIMBESTAB de Saltillo, propiamente con el doctor Iván Escalante, materiales que son cementantes, pero no son cemento Portland, ¿no? Los llamados cementos activados alcalinamente, y que pueden ser de otras materias primas cuyo proceso genere menos energía, ¿no? y se produzca menos CO2 al ambiente, como por ejemplo el metacaolín, que es también una arcilla calcinada, pero a mucho menos temperatura que la que utiliza el cemento Portland, la piedra caliza también, y pues, además son materiales abundantes y que pues de alguna manera se pueden utilizar y se pueden mezclar con ciertos activadores y nos da como producto un cemento que puede ser utilizado en diferentes formas, no necesariamente tiene que ser algo estructural, pero sí se puede de alguna manera contribuir en la construcción de alguna estructura y de alguna forma estamos bajando, ¿no? esa cantidad de CO2, ¿no? al ambiente. También, por ejemplo, se pueden utilizar materiales puzolánicos que provengan de ciertas industrias. Por ejemplo, la ceniza volante, que aunque ya tiene muchos años que se viene utilizando, la ceniza volante que no es más que un producto de la combustión de carbón de las plantas termoeléctricas, y que finalmente pues esa ceniza, pues como dice su nombre, vuela, ¿no? Sí. Y contamina al ambiente. Exacto. Y no tiene un fin, ¿no? No tenía un fin, o sea, simplemente contaminaba y tal, ¿no? Ya se ha visto que tiene propiedades puzolánicas al combinarse con el cemento Portland también, pero si se puede sustituir esa cantidad de cemento por este otro material, que no es un residuo, pues le pegamos 2 por doble lado, ¿no? Exacto, sí. Porque bajamos el cemento y se utiliza un producto. Que ahí también entra un poco en juego cómo manejar esos residuos que se pueden a través de una valorización volver subproductos, ¿no? Es correcto. Que en algún momento ahí también hay un poco de discusión y cómo las empresas también dicen, no es un residuo, es un subproducto y tiene un manejo diferente y muchas cuestiones que también forman parte de otro tema que es la valorización de residuos, ¿no? Entonces, ahí, como comenta, estamos hablando un poco en la fase, si vemos una estructura desde que inicia, o sea, desde que existe una necesidad para realizarse una estructura, pues empieza el proyecto, elegir el sitio donde se va a construir, los materiales que se van a construir, ya viene la parte del proyecto arquitectónico, dando como una, digámoslo así, similar al de un humano que se empieza a gestar y nace y todas las etapas de vida hasta que llegamos a nuestra muerte, ¿no? Entonces, ahí estamos ahorita en la parte donde se está gestando el bebé, estamos viendo qué materiales se van a utilizar y ahí es un primer aporte hacia uno de los grandes retos que es también la sostenibilidad. Hablamos de la parte del cuidado al ambiente. Entonces, estamos, digamos que en esa primera parte, ¿no? Y de ahí la selección de cementantes, uso de productos, residuos, subproductos, como se vaya llamando. Y de ahí llegamos un poco a la parte del proyecto, ¿no? Entonces ahí, ¿qué otras, pues digamos, características se podrían buscar para que una estructura intente aportar o transita hacia la sostenibilidad, ¿no? Hacia la sostenibilidad, que de hecho
habría que pensar que esto debe nacer todavía más atrás desde el proyecto, es decir, en el proyecto que se geste, el proyecto ejecutivo, tendrían que estar especificados ya estos materiales. Y eso tiene que ver mucho también con la parte educación, educación en general, de lo que se hace en ingeniería, porque si bien tiene muchos años que se utilizan estos subproductos, y hay estructuras que ya la tienen, si vemos las estructuras comunes, vamos a llamarle así, que podemos ver en nuestras ciudades, aún se sigue construyendo de manera tradicional con los materiales tradicionales. Ajá. ¿Por qué? Porque de alguna manera tanto los constructores como a lo mejor los usuarios todavía no tienen la confianza, podemos decir, en esto. Entonces yo creo que también una parte importante es la parte educación, ¿no? En cuanto a que se comprenda, ¿no? Que estos materiales tienen las mismas funciones, incluso hasta mejores en algunos casos, hablando de la parte resistente, que es donde yo creo que la mayoría de la gente se concentra, ¿no? Yo quiero que mi casa, que mi edificio, que mi puente sea resistente, ¿no? Y es correcto, o sea, sí debe ser resistente, eso no se pelea, ¿no? Claro. Sin embargo, hay que ver que ya no es lo único en lo que nos tenemos que fijar. Ahora tiene que ser durable y tiene que ser sostenible. Entonces, para lograr las tres cosas, pues tenemos que hacer una combinación de materiales que tienen que estar especificados desde el proyecto. Entonces, los proyectistas, los ingenieros que proyectan, también ya tienen que estar volteando hacia esos materiales y decir, bueno, ok, existen, ya hay pruebas de que funcionan sin problema, Sí. que cumplen con la parte de resistencia y además cumplen con las otras dos características. Entonces, una vez que ya se logra especificar, de hecho también ya hay norma al respecto, ¿no? Y aunque hay que avanzar mucho todavía en ese sentido, en México tenemos ya fácil unos 10 años trabajando en normativa relacionada con durabilidad, por ejemplo, y esto pues costó trabajo, ¿no? Realmente poder convencer a las personas que era necesaria una normativa. A todos los A involucrados, todos los en involucrados, la industria. porque sí, en la industria pues están todos, ¿no? Y muchos decían, no, es que si es resistente debe ser durable. Y no es cierto, no Sí. necesariamente una estructura resistente es durable. Entonces también hay que establecer esa normativa para que haya también la confianza, ¿no? Estoy construyendo bajo norma resistente y bajo norma durable. Y bueno, viene la tercera parte, la sostenible, ¿no? Entonces es donde vienen todos estos materiales que de alguna manera también tiene que haber cierta regulación, cierta normativa para su uso y más bien su correcto uso, ¿no? Es decir, que no haya tampoco un abuso en el uso de este material o de ciertos materiales que sí puedan atentar contra alguna de las características físicas o mecánicas del material. Pero en principio sí, tendríamos que empezar desde ese proyecto, se especifica el material, los materiales ya están caracterizados, se pueden utilizar con confianza para que, digamos, estemos ya en esta parte de la gestación, ¿no? Se está construyendo. Y que ahí me gustaría comentar también, tocando esas tres áreas, ¿no? Hablo un poco de la parte resistente, con las características físico-mecánicas que principalmente se evalúan, la parte durable, que cada vez los proyectos van teniendo más especificaciones por durabilidad, donde ya no es únicamente resistencia mecánica, sino que también podemos encontrar resistividad eléctrica, velocidad de pulso ultrasónico, entre algunas otras. Y en la parte sostenible, a mí también me llama la atención cómo en algunas regiones, como aquí en el norte de México, pues básicamente es una construcción tradicional, con materiales que sí, digamos que tienen algunas características como de que son aislantes y demás, pero creo que no están las construcciones preparadas para ir desde menos 5 grados hasta 45, ¿no? Entonces eso hace que energéticamente sean muy poco eficientes. Así es. Entonces que siempre se dependa de aire acondicionado y que entonces puede ser que una vivienda o una estructura pues sea resistente, porque es lo que, digamos que lo que tenemos más grabado. Más grabado, exacto, lo que se busca más. Ya se está hablando de durabilidad
y la parte sostenible que involucra dentro de muchos aspectos la cuestión, por ejemplo, energética, todavía está más rezagada aún en esos tres caminos, ¿no? Pero ya se va avanzando un poco al respecto. Sí, es decir, al menos ya hay cierta conciencia, ¿no? Al menos desde el punto de vista de la academia, de la investigación que se están haciendo en las universidades, centros de investigación, pues que tiene identificado el problema y bueno, ya se está trabajando un poco en esa parte sostenible, ¿no? Pero es muy amplio, la palabra sostenibilidad es muy amplia y abarca pues muchos aspectos, muchos factores. Entonces como que se va trabajando, vamos a decirlo así, por partes, ¿no? Y va avanzando, tal vez no a la velocidad que debiera, porque finalmente las exigencias climáticas y naturales del entorno ya no permiten que ya no nos dan mucho margen de maniobra. Tenemos que hacer algo más rápido. Pero bueno, hay ciertos avances, ¿no? Al final, creo que pues el uso ya de estos subproductos, la valorización, por ejemplo, de los escombros también, el que ya se pueda de alguna forma establecer sitios donde se pueda tirar ciertos productos de demoliciones y todo esto, y que se pueda hacer algo con eso para que no se quede ahí, ¿no? Se puedan aprovechar, pues entran precisamente dentro de esta otra vertiente que busca aportar a la sostenibilidad, como es la economía circular, que si bien ya está un poco más manejado el término en otras áreas, en la industria de la construcción todavía hay cierto rezago al respecto. Sobre todo porque falta, una vez más, mucha educación en lo que hacemos desde un inicio, ¿no? Volvemos otra vez a la parte de proyecto. Entonces, en la parte de proyecto, yo creo que eso es donde está la clave. Se tiene que diseñar por resistencia, por durabilidad, que finalmente aporta la sostenibilidad, una estructura durable. Y en la parte sostenible, también se tiene que ver qué va a pasar con esa estructura cuando llegue al final de su vida. Y ahí, ¿no? Perdón que haga un paréntesis. Digamos que estamos en el proyecto y de ahí viene toda su vida como tal, que ahí me gustaría, es un tema en el que usted ha indagado bastante, que nos pudiera dar de manera muy resumida a qué se refieren, por ejemplo, los conceptos de una vez que ya la estructura empieza a funcionar, por así decirlo, los conceptos de vida útil de servicio, vida residual y pues más bien la vida útil, vida de servicio y vida residual. Así es. Sí, de hecho es muy interesante porque muchas veces estos términos como que se cruzan y a veces no se sabe muy bien en dónde están. Se usan indistintamente. De manera indistinta. Fíjate que lo mencionabas al principio, al final las estructuras tienen mucha similitud con el ser humano, ¿no? Y esta similitud hace que podamos hacer estas correlaciones. Por ejemplo, la etapa de proyecto, como decimos, es la planeación de la estructura y podríamos mencionar es cuando papá y mamá están pensando en tener un bebé, ¿no? Y eso cuando lo planean, por supuesto. Sí. Pero ahí está la parte de planeación, ¿no? Y luego está la etapa de construcción, la parte de gestación, y cuando nace el bebé es cuando nace la estructura. Entonces, ahí inicia realmente la vida de ambos, ¿no? La vida útil, digamos. Lo que hagamos durante ese periodo de vida de servicio, hay que recordar que también tenemos a la vida útil, se le divide en dos etapas. Básicamente es el concepto que en los años 80 un científico apellidado Tutti estableció un modelo, ¿no? de vida útil de dos etapas, que habla del periodo de iniciación y el periodo de propagación, ¿no? El periodo de iniciación básicamente es precisamente la vida de servicio de la estructura,
que es cuando al estar en servicio, pues está expuesto a todos los agentes ambientales, ¿no? Que pueden perjudicarlo de alguna manera, y que esa etapa de vida de servicios, esa etapa de iniciación, depende mucho qué tan largo es, dependiendo de la calidad de los materiales que se utilizaron y la calidad en el proceso constructivo de la misma estructura, ¿no? Si se cumplen ambas, que si se hicieron con calidad, después lo que impacta en que esa vida todavía se pueda alargar es en los mantenimientos. En este caso, con el ser humano, pues obviamente nace una persona que puede traer carga genética, ¿no? Que esté propensa a ciertas cosas, que podemos hablar que ese es como el proceso constructivo, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, el mantenimiento que se le da es cuando le pones sus vacunas, lo proteges de alguna manera para que no se vaya a enfermar de ciertas enfermedades, valga la redundancia. Hacer chequeos médicos médicos, periodicidad. Exactamente, ese es el mantenimiento que tenemos como seres humanos. Y en la estructura es igual, o sea, tenemos que hacerle los mantenimientos requeridos, preventivos, ¿no? Esos son los que, digamos, ayudan a que se alarguen, porque una vez que ya empiezan a salir los problemas, pues ya son mantenimientos correctivos, que lo que hacen es, sí, pues alargar un poco más, pero entonces ya estamos en otra etapa. Ya cuando la estructura sí empieza a estar afectada por algún problema, entonces ya no está dentro realmente de su vida de servicio, ya empieza a estar dentro de su vida residual, porque ya se enfermó. La estructura ya está enferma y lo que estamos haciendo es ayudarle para que mantenga las prestaciones, pero no necesariamente las va a recuperar por completo. Ya llega un momento dentro de ese periodo en donde bueno, pues la estás constantemente ya reparando, pero le sale una enfermedad, la reparas y ya le sale otra, y ya empiezan a salir cada vez más. Entonces digamos que estamos en ese periodo residual, que básicamente equivaldría un poco más que estamos entrando a la vejez, ¿no? En el ser humano, y ya nos dio... Empieza una enfermedad crónico-degenerativa y... Sí. Es correcto, y ya lo que tienes es pues algo que lo mantenga contenida, pues si tienes presión alta, que te mantenga la presión estable, si eres diabético, pues te mantenga el nivel de glucosa también, pero ya estás tomando medicamento para eso, ¿no? Sí. Y es lo mismo con la estructura, ya constantemente le estás haciendo ciertas reparaciones. Entonces al final, pues llega un momento en el que ya por más que le hagas reparaciones, ya esa estructura no cumple con las prestaciones originales. Entonces ya está dentro de su vida final, básicamente, ¿no? Y es ahí precisamente donde, si lo establecemos muy bien desde el proyecto, qué va a suceder cuando llegue a esa etapa, también estaríamos aportando a la parte sostenible. Es decir, si vamos a decir, cuando llegue a este punto, la estructura se puede cambiar de uso, ¿no? A lo mejor si era, no sé, una escuela, ¿no? Que tiene altas prestaciones por el tipo de estructura que es, o un hospital, algo así. A lo mejor lo cambias a otro tipo de actividad, donde no tenga las cargas tan fuertes altas, o tan altas, pues le puedes alargar un poquito más, ¿no? Pero finalmente puede ser que digas, o que diga el dueño de la estructura, que finalmente esos son los que toman también decisiones, pues ya me interesa más hacer otra cosa aquí, ¿no? Se puede planificar muy bien, si la vas a demoler, ¿qué va a pasar con los componentes que se han demolido, ¿no? ¿A dónde van a ir? O sea, ¿cuál va a ser su disposición? ¿Cómo se pueden tratar para después volverlos a reutilizar en cualquier otra, pues vamos a llamarla industria, no necesariamente en la industria de la construcción, se pueden utilizar en otras industrias, ¿no? Pero se le estaría dando otro uso y no sería basura, ¿no? Exacto, se convierten en lo que tú bien decías, se valoriza otro producto que puede ser utilizado y comercializado. Entonces ahí es donde entra ya en una economía circular. ¿Algún ejemplo de ese segundo uso, que a diferencia de algunos productos que el segundo uso puede ser muy rápido? O sea, donde compramos y un empaque a lo mejor
se recicla y su segundo uso o el primer uso tiene un tiempo muy corto, pues el primer uso de un material de construcción puede ser muy largo, ¿no? Hablaríamos incluso de lo más largo posible. Así es. Que una estructura se diseñe para 80 años, por decirlo, un puente, y que cumpla esos 80 años, pues eso sería lo mínimo deseable, ¿no? Entonces su primer uso puede ser muy prolongado. Así es. A partir de ahí, su segundo uso, digamos que un ejemplo de esos segundos usos, ¿cuáles pudieran ser? Sí, por ejemplo, ya cuando, pues dependiendo del tipo de estructura, al final de cuentas, todavía puedes mantener ciertas prestaciones y si su primer uso fue, te digo, una escuela, a lo mejor la conviertes en una especie de museo donde ya está controlado, o no sé, algo similar. Pero si el final es la demolición, que ya comentamos, entonces muchos de los materiales que se utilizaron ahí, por ejemplo, es conocido e incluso también está normado que se puede utilizar el famoso árido reciclado que se llama, ¿no? Es decir, la grava, ¿no? Que se utilizó en primera instancia para hacer un concreto. Se puede también utilizar otra vez para hacer concreto en menor cantidad de ese árido reciclado. No es que todo lo uses para el concreto, se va a mezclar con grava nueva. Pero bueno, se le está dando un segundo uso. Tomando en cuenta que dentro de varias de las definiciones del concreto o de lo que puede involucrar un concepto más amplio es que se genera una roca artificial, ¿no? El concreto como tal. El concreto es una roca artificial. Entonces, tiene la capacidad ya una vez que cumplió su tiempo de servicio, su vida de servicio, y ya se piensa en llegó a la demolición, esa fue la conclusión, se va a demoler como tal, esta estructura para lo que fue diseñada ya no funciona. Entonces, pues tiene la capacidad de, así como una roca en las canteras pasa por procesos de una primera, segunda o tercera molienda para ir disminuyendo los tamaños. Así es. Aquí puede ser algo similar, ¿no? O sea, puede ir a moliendas, seleccionando el material, es correcto, caracterizándolo, valorizándolo, y se podría utilizar como un agregado, ¿no? Va a llevar un proceso finalmente, ¿no? Tiene que llevar un proceso de selección, de preparación, caracterización, antes de llegar a hacer un nuevo producto, ¿no? Eso es un hecho, pero aquí la ventaja, aunque se va a requerir algo de energía, porque al final todo lo podemos contabilizar como energía gastada, ¿no? Aún cuando utilicemos en obras nuevas ceniza volante, pues hay que tomar en consideración el transporte de esa ceniza al lugar y pues también genera, ¿no? Todo eso entra dentro de pues, lo que se conoce como huella de carbono. Huella de carbón, exactamente. Y se tiene que contabilizar prácticamente todo, ¿no? En muchas ocasiones se ha contabilizado y lo que se creía que realmente podía ser sustentable no lo es tanto, ¿no? Sí. Entonces, por eso sí hay que hacer estos análisis muy a conciencia para realmente establecer y decir, oye, sí, esto sí puede ser sostenible aún y cuando se tengan que transportar de tal lado a tal lado, ya cuantificado al final, lo logra, ¿no? Y lo mismo pasa cuando se hace la valorización del nuevo residuo, ¿no? Del nuevo producto a través del residuo. Pues va a llevar ciertos procesos, pero probablemente esos procesos ya no son tan energéticamente fuertes como cuando lo extraes de una cantera, la transportas, la trituras y lo vas pasando por los diferentes procesos hasta llegar al producto final, ¿no? Aquí a lo mejor son menos procesos y estás utilizando algo que en teoría fue basura, ¿no? Ajá, exacto. O sea que la gente tiraba y tiraba además de manera indiscriminada en lugares donde no debiera, ¿no? Sí, o sea, exacto. En ríos, en prados, o sea, realmente una total falta de cultura cívica, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, de alguna manera esto ya da pie a que al menos esa basura, digamos, va a tener un nuevo destino y se vuelve a meter dentro de la economía como tal, ¿no?
Y finalmente, creo que además puede ser un buen negocio. O sea, si lo hablamos además, porque pues, hay que pensar que pues al final todo aquel que haga algo también buscará Un un beneficio. beneficio, ¿no? Está bien, mucho lo hacemos por altruismo y valor, amor al ambiente y a nuestra ciudad, pero al final siempre tiene que haber algo que pueda redituar, ¿no? Y entonces hay que buscarle precisamente ese valor. Ese valor. Y que también mientras pueda caber dentro de los intereses de la mayoría de quienes participan en la industria, pues va a ser atractivo para todos seguir ese modelo, ¿no? Es correcto. Que muchas veces hay muchos intereses económicos, las cementeras, etcétera. Entonces dicen, pues a mí, yo lo que quiero es vender más cemento. Claro. Ese es mi negocio. Así es. Sin embargo, si hay forma en el que todos los involucrados participen de alguna manera, pues es viable, ¿no? Así es, que sea atractivo para todos. La parte económica, social, ambiental, y se puede establecer ya como algo factible para llevarse a cabo a la vivienda. Es correcto, a las estructuras en general. Y bueno, pues obviamente que uno de los intereses, ¿no?, más fuertes en todos los sectores, porque finalmente sí le preocupa al propio gobierno, pero pues sobre todo a la sociedad en general, ¿no? Precisamente la cuestión de la vivienda, ¿no? Y porque eso es al final una obra de ingeniería, pues que se viene haciendo desde principios de los tiempos, ¿no? Desde que salimos de las cavernas, podemos decirlo, ¿no?, como seres humanos, y se empezaron a construir las primeras viviendas, pues se ha buscado eso, ¿no? Pues es generar el refugio, y ese refugio que te da seguridad, que te da donde te sientes bien, confort, etcétera, todo esto. Y conforme ha pasado el tiempo, hemos visto que eso, más que fortalecerse, como que se ha ido para atrás, ¿no? Y pues tiene que ver con muchos factores, ¿no? Factores económicos, factores pues igual medioambientales, de políticas también, públicas. Pero la realidad es que hay un sector muy importante de la población que no está logrando tener esta vivienda. Cubrir esa necesidad. Esa necesidad, efectivamente. Y es curioso porque si tú ves las estadísticas que salen del mismo INEGI y de la CONAVI, de varias dependencias, ¿no?, vemos que el sector más vulnerable, las personas, digamos, que tienen salarios bajos, no pueden adquirir una vivienda por muy barata teóricamente se construyan, ¿no? En principio porque no pueden ser pagadas de contado, ¿no? Se tiene que meter a un esquema de crédito. Si el trabajador tiene alguna prestación como Infonavit o como el ISSSTE, alguna cuestión que le permita acceder a un crédito más teóricamente asequible, porque realmente luego no lo son, como tal. A veces no lo toman tampoco, porque a veces no tienen la seguridad laboral, es decir, voy a tener este trabajo 20 años, que es el mínimo de años que me garantice pagar la casa. 2, pues esto me lleva, no sé, el 50% de mi sueldo, y con qué cubro las otras necesidades, ¿no? Entonces prefieren mejor, no, sigo rentando, o me voy a lugares que no están regularizados, ¿no? Me voy a vivienda informal. Y eso pega en muchos sentidos. O sea, pega también en la parte sostenible, porque se asientan en lugares donde no están las condiciones dadas. A veces, pues igual afectan a la flora, fauna de los lugares, y no están cumpliendo con sus necesidades básicas, ¿no? O sea, no al menos como debiera ser. Sí. Entonces se genera ahí una problemática de decir, bueno, sí se han construido casas, ahí están las desarrolladoras, pero no se están vendiendo. Y entonces quedan ahí y es un problema pues, también, serio. Sí, y ahí están. Y eso es porque siguen siendo caras. ¿En dónde está la parte de
¿Por qué se encarecen? Bueno, pues obviamente tiene que ver con los materiales, como decíamos, porque se siguen construyendo de manera tradicional. O sea, cemento, arena, grava, agua, acero, ¿no? Y de alguna manera, pues estos materiales pues siempre tienden pues a subir de precio y encarece el producto final. Entonces yo creo que ahora, ya que hemos estado hablando de estos materiales que son subproductos o la valorización de residuos, pues se pueden muy bien adaptar, ¿no? Y utilizar para generar materiales nuevos que sean todavía de más bajo precio sin sacrificar la parte otra vez. La tercia esta que platicamos al principio, durable y sostenible, ¿no? Y sostenible. Entonces, yo creo que hablando de retos, yo creo que ese es uno de los principales retos de la industria de la construcción, ¿no? El poder solucionar un problema social, como es la parte de la vivienda, pero al mismo tiempo atendiendo pues a la parte sostenible, ¿no? Como marcan los ODS de la ONU, ¿no? Que son muy claros en cuanto a la hoja de ruta, ¿no? Que debemos de seguir para realmente llegar a esta parte sostenible, ¿no? de nuestra sociedad. Y yo creo que por ahí puede ser. Entonces necesitamos un poco más de investigación en cómo reutilizar estos subproductos que se vayan generando y cómo tecnológicamente hablando también los podemos pues de alguna forma integrar para que también esa parte, porque pues finalmente al construir tenemos, como decimos, varios factores. Es el factor material, pero es el factor de uso de maquinaria, es el factor de uso de mano de obra. O sea, son muchas cosas que se ven involucradas. Entonces, ¿cómo le hacemos para bajar todos esos factores y nos hagan más asequible la vivienda, ¿no? Y que cumpla con los estándares de confort, ¿no? que estamos hablando. Entonces, creo que por ahí va también los retos. Sí, por ahí hacia eso se tiene que transitar también, ¿no? No nada más buscar materiales cementantes que digamos sean más ecológicos o que sean menos contaminantes. Sí. Esa es una parte, ¿no? Pero de ahí viene, ¿qué tan caros son? Esos procesos sí, son energéticamente menos demandantes, pero también las personas pueden pagar una casa hecha con esos materiales. Así es. Y ya no se estaría cumpliendo la función de un material de construcción que es que no se utilice. Así es. Entonces, al final se vuelve un material que tiene un muy bajo consumo energético, pero que no es factible utilizarlo casi en ninguna aplicación. Exactamente. Entonces, termina sin poder impactar socialmente de una manera masiva o lo más, así es. o lo más, digamos que masivamente posible en la sociedad, ¿no? Claro, y yo creo que también esa es otra de las cuestiones, hablando desde el punto de vista de la investigación que se realiza en las universidades, en los centros de investigación. Si bien es muy importante la ciencia básica, porque finalmente de ahí parte todo, o sea, todo lo que se ha desarrollado tecnológicamente hablando sale primero de una ciencia básica, pero una vez desarrollada la ciencia básica tenemos que transitar a la parte aplicativa, ¿no? El cómo esto, es como tú hablabas, ¿no? Este material que ya vi que energéticamente es bueno, lo puedo transitar a que sea un material aplicable en la práctica, que realmente lo podamos utilizar, que no sea oneroso, o sea, porque si no, pues de todas formas vamos a tener algo ahí que no se va a utilizar, sino, bueno, cumple con todas esas características, pero además lo puedo utilizar en la industria porque sí es factible su uso como material, es fácil de aplicar, porque también es otra de las cuestiones, ¿no? El constructor siempre va a ver esos factores, ¿no? Claro. O sea, bueno, dices que es muy bueno acá, pero si me va a costar mucho el ponerlo, tengo que tener mucho cuidado, o tengo que capacitar demasiado a mi gente para... Requiero equipos especiales.
pues sigo construyendo con lo que ya sé, ¿no? Exacto. No le voy a cambiar porque no lo veo atractivo, ¿no? Ujú. Entonces hay que buscar la manera de todo lo que estemos desarrollando en las universidades como investigación en el área, buscar hacer la transición de la parte básica a la parte práctica, ¿no? Ujú. Y eso yo creo que también es un reto importante que tenemos que tomar, ¿no? Que tenemos que agarrar el toro por los cuernos y que esto realmente sea una realidad, ¿no? Sí, generar información que sea útil para incluso llevarla a hacer normativas, políticas públicas, que al Así final es. muchas veces también dependemos de un cumplimiento forzoso para Sí, realmente sí. verlo, ¿no? Caso es el de los residuos o Ujú, los subproductos, como ujú, lo sí, podamos sí, sí, llamar, sí. donde actualmente existen incentivos, Sí, pero también existen multas por, por no dar un tratamiento. Entonces ahí es así donde las es, empresas ahora sí están buscando aplicaciones donde se puedan aprovechar esos residuos, ¿no? así Y es, ya que pasen de residuos a subproductos, pero antes, pues realmente como no era de cumplimiento, no se así enfocaban en es, eso, pues ahí que se sigan acumulando, están las montañas de así es. material y pues bueno, mientras no nos digan que tenemos que hacer algo, Aplicarlo, pues realmente ponemos cartas sobre el asunto. así es, Entonces, las políticas públicas, las normativas y demás también van a ayudar a que cada vez los sistemas constructivos, los materiales y demás, pues transiten hacia buscar esa sostenibilidad, totalmente. que sean asequibles Mm, y poder incluso satisfacer ese derecho que tenemos a mm, una vivienda digna, digna y asequible, ¿no? Entonces, totalmente, sí. creo que hacia allá tenemos que ir y pues hay bastantes avances en esa parte. Ya hay bastantes avances, tienes razón, o sea, la parte de normativo va a ser muy, muy importante para de alguna manera, sí, de alguna forma obligar, ¿no? A tener que utilizar estos materiales porque pues siendo honestos, mientras no haya algo así, siempre va a haber cierta comodidad a lo que ya conozco, Exacto, lo sí, que sí, ya sí. sé hacer bien y o regular, pero es lo que siempre hago Sí, y no voy a cambiar hasta que no haya algo que me obligue. Entonces, eso sí va a ser muy, muy importante. Eh, que existan las normativas y que existan como política pública, definitivamente, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Nosotros estamos trabajando precisamente en eso. Tenemos un proyecto que se llama Vidas, así le hemos puesto, porque se llama Vivienda Digna y Asequible y Sostenible. Entonces, digamos, son su acrónimo, en donde pues hemos desarrollado algunos materiales con vidas a utilizar una tecnología que pues no tiene mucho en el mercado. Ya algunos países la han utilizado, la están utilizando, por ejemplo, en Dubái, en Europa, en Canadá, que es básicamente la tecnología de impresión en 3D. Eh, por todo lo que reportan en la literatura, es una tecnología, es un sistema para construir muy amigable, amigable desde el punto de vista ya cuando lo tienes a punto y puesto en práctica, claro. porque puedes construir en tiempos mucho más cortos que la tradicional. Este, ahorras materiales, como la cimbra, tan solo la cimbra que utilizamos como molde para el concreto, también te la ahorras. Bajas la mano de obra. Ahí puede haber un tema de, oye, pero pues vas a dejar sin trabajo a otras Exacto, personas, sí. ¿no? Tendría que haber una cuestión ahí de capacitación para estas personas, aunque también hay que decirlo, o sea, no significa que vaya a desaparecer la construcción tradicional, ¿no? Todo eso es de transición, vaya. O Sí, sea, entonces, siempre va a haber algún tema ahí de discusión, pero el hecho es que la mano de obra, al ser minimizada, también te permite actualizarla y tenerla a punto en la tecnología. Entonces, eh, evitas desperdicios de material, entonces evitas también que se generen residuos, ¿no? ujú, Y si las tintas que utilizan ocupan materiales
como los que ya platicamos, entonces también están en la parte sostenible, ¿no? Entonces hay reportes de ahorros económicos hasta del 80% con respecto a la construcción tradicional. Que ahorita que menciona tintas, nos referimos a una especie de mortero. Exactamente, son morteros imprimibles. Ajá, exacto. Pero como se habla de impresión, pues se le llama tinta, ¿no? Sí. Pero son morteros. Son morteros que pueden ser base cemento Portland con alguna adición o sustitución, o u otro tipo de cementante, como los que hablábamos, los cementos activados alcalinamente, u otro tipo de material, ¿no? Finalmente, sí se tiene que desarrollar, porque tampoco es una cuestión sencilla el poner a punto un material para que sea imprimible. Tiene que cumplir con dos fases muy complejas. Primero tiene que ser muy fluido para poder ser impreso, y al momento de ser impreso se mantenga la forma. Entonces pasa de un estado así de demasiada fluidez a uno semi-endurecido en muy poco tiempo. Entonces es un reto tremendo. Entonces ahí es donde está el desarrollo de la tinta, de este mortero imprimible, y también el desarrollo de la impresora, ¿no? Entonces estamos trabajando en ambos, estamos trabajando en esa parte. Ya tenemos desarrolladas unas tintas que nos han funcionado. Hemos impreso en impresoras más pequeñas, pero se ha logrado esa impresión. Estamos trabajando en la fabricación de una impresora. Vamos a tenerla ya lista, una pequeña también, pero va a ser específicamente para mortero, Okay. en este mes. Entonces, esa va a ser, digamos, como el parteaguas para seguir escalando a los diferentes niveles que tenemos planeados. Pero sí, ya forma parte de un macro proyecto, ¿no?, que estamos pensando generar, en donde podemos hacer viviendas de este tipo, que hablamos, que sean asequibles, sostenibles, durables, y que le generen confort a las personas y que no sean tan caras, ¿no? Si logramos abatir todos estos costos desde la construcción, significa que también podemos abatir los costos para su compra, ¿no? Sí. Entonces ya estaríamos ahí tratando de abonar ahí al respecto. Y que muchas veces, la implementación de nuevas tecnologías, procesos, pueden alarmar un poco en la parte que comentó de mano de obra. Sin embargo, no es que ya no se vaya a necesitar, sino incluso hay algunos videos que hay circulando en internet que están generalmente en una velocidad, o sea, son en cámara rápida, donde se ve funcionando algunas impresoras que ya son digamos que a escala real. Sí. Y se puede ver cómo hay muchas personas alrededor, porque al final de cuentas también lleva instalaciones, lleva reforzamientos, hay que estar verificando que realmente todo esté funcionando, digamos que se esté imprimiendo correctamente. Entonces, hay muchas cuestiones. Sí hay una reducción de mano de obra, pero no la elimina. No la elimina, no. Y también, pues, al final la mano de obra se tendrá que adaptar y profesionalizar, ¿no? Para esas nuevas tecnologías. Y que bueno, no vamos a pasar de la construcción tradicional ahora a esta, sino que es aplicable para algunas áreas, algunos proyectos, para algunos no. Sí, para otros no. O sea, de entrada difícilmente se podría pensar en un edificio de 20 niveles. Por supuesto, claro. Entonces, impreso, ahí ahora, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Así es. No es imposible, pero es muy complejo. Sí, ahora entonces, a lo mejor podría estar más enfocado en algo como construcción en serie, como de las casas de interés social, por ejemplo. Exactamente, que esa es, digamos, nuestra finalidad. Exacto, entonces es solo una parte de la industria, pero que tiene bastantes beneficios que ya se han comentado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por eso digo, no es que se elimine totalmente, se trabajará en un área en específico, pero no significa que no se siga construyendo, ¿no? Es como, pues se han desarrollado concretos de ultra alto comportamiento, por ejemplo, de 800 kilos por centímetro cuadrado de resistencia, que es una locura, ¿no? Pero se sigue construyendo concreto tradicional de 250, ¿no? Para aplicaciones. Entonces no significa que desaparezca uno u otro. El cemento Portland, por ejemplo, con todo y que salgan nuevos cementantes, se seguirá utilizando, ¿no? Es parte de la industria,
y además pues la están mejorando, ¿no? Al final de cuentas como que ya hay esa conciencia y las mismas cementeras están buscando la manera de generar su cemento con menos emisiones. Entonces, al final creo que todo va para bien en ese sentido, ¿no? Obliga de alguna manera a todos los actores involucrados a entrar dentro de esta visión, ¿no? de sostenibilidad en la industria, ¿no? Como reto, ya se ve que es un reto que hay que trabajar, y ahí se ve la dirección, y yo creo que sumando los diferentes esfuerzos en las diferentes áreas de la propia industria, se va a ir logrando, ¿no? Sí, Entonces, esa es va a ser interesante cómo se van a ir dando esos pasos, y yo creo que en el siguiente capítulo esperamos ya ver la impresora. Sería Sí. bastante interesante ver la impresora Sí. ya funcionando y que No, podamos seguro. ir Dándole seguimiento. dando seguimiento de cómo va escalando poco a poco, ¿no? Sí, no, seguro que sí, seguro que estamos trabajando fuertemente en ello, y sí, pues ya teniendo esta primera impresora, ya tenemos el proyecto de la segunda. Estaríamos hablando de una impresora de 3x3x3 metros ya, Okay. para imprimir un pequeño cuarto, y luego el final, digamos, la impresora más grande, que ya sería para construir una casa, ¿no? Pues, digamos que Okay. ese sería el plan. Esperemos que nos dé el tiempo y dinero, por supuesto, porque Sí. también eso es parte de, Es ¿no? parte de, El claro. estar consiguiendo los recursos para el proyecto. Pero bueno, confiamos en que precisamente esta concientización en las diferentes áreas, pues haya apoyos, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. Entonces, con todo gusto, pues sí, seguramente estaremos ahí. Habrá otro capítulo. Así Doctor, es. pues creo que digamos que hablamos bastante sobre todo pues como que el ciclo de vida de las estructuras, buscando algo de la economía circular. Así es. Tocamos varios conceptos bastante interesantes y que a veces están ahí como que un poco en el aire, se utilizan indistintamente. Así es. Y pues a darle seguimiento con la impresión 3D. No me queda más que agradecerle nuevamente que haya sido el padrino del podcast, el episodio 1, y estoy seguro que nos seguiremos viendo aquí para algunos otros. Y pues bueno, dejamos hasta aquí el episodio de hoy, y no sé, algo que le gustaría comentar. No, nada más, pues agradecerte la invitación, y bueno, esperando que tengas éxito. O sea, te deseo todo el éxito del mundo en este proyecto, que es muy, muy interesante, y que seguramente le va a ayudar a muchas personas, ¿no? A conocer todo lo que hay en nuestro entorno, en nuestra industria. Entonces, pues te deseo todo el éxito, y nuevamente muy agradecido porque me hayas invitado. Muchas gracias, doctor. Pues dejamos hasta aquí el capítulo. Nos vemos. Gracias.